Terminando. Espero, hermanos, de verdad, queridos jóvenes, con el aprecio que les tengo, quizás no los conozco personalmente, pero que les haya servido y espero que haya nutrido su vida espiritual este tiempo que estuvimos meditando acerca de las Escrituras con relación a los jóvenes, ¿no? Vamos a concluir. Habíamos visto el anterior tema, la relación que los jóvenes deben de tener con sus autoridades, ¿no? Con los ancianos. Y ahora vamos a ver algunos de los ejemplos. Como ayer habíamos visto ejemplos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego en su tiempo, en su cultura, en su contexto, pero ahora vamos a ver ejemplos de servicio y sacrificio. El verdadero compromiso con Dios implica servicio y sacrificio. Y quiero en esta noche, que no, ahora sí le atiné, ¿no? Hace rato le contagié al hermano. En esta noche que nos memoricemos estas dos palabras: servicio y sacrificio. Servicio y sacrificio, que son las dos caras de la misma moneda. No puede haber servicio si no hay sacrificio, y no puede haber sacrificio si no hay servicio. El servicio y el sacrificio siempre deben estar juntos y estar juntos. Vamos a irnos a la carta a los Filipenses. Trataré de no alargarme mucho. ¿Va a haber hoy día dinámica? ¿No? Bueno, vamos a ver. Ahí se lo dejamos a Cristian. Vamos a irnos a la carta a los Filipenses. Y vamos a ver el ejemplo de tres personajes. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 17, pero quiero que por favor todavía lo tengan ahí, ¿no? Versículo 17, capítulo 2, versículo 17. ¿Saben? La carta de los Filipenses es mayormente conocida como la carta del gozo. El apóstol Pablo se encontraba en Roma, en una prisión fría. Y ¿saben? Alguien una vez en una conversación que tuve me decía, ¿no? Que las mejores cosas, los mejores libros, quizás salen cuando uno se encuentra en la peor situación. Y es verdad, los mejores escritos en los Salmos, por ejemplo, tenemos cuando están pasando tribulación y demás cosas. Y en la carta a los Filipenses es producto de eso. El apóstol Pablo se encontraba solo en una cárcel, abandonado en Roma. Y saben, gracias a eso tenemos uno de los capítulos más preciosos, uno de los himnos cristológicos más preciosos, que es el capítulo 2, que nos habla acerca del servicio y sacrificio de Cristo. Es en este contexto que el apóstol Pablo, continuando en el versículo 17, comienza a hablar y nos va a mencionar primero a la iglesia en Filipos y ahora a nosotros acerca de estos ejemplos. Y quiero, por favor, jóvenes, que puedan tomar atención. Trataré de ser lo más breve posible. Vamos a ver tres ejemplos entonces en esta noche, tres ejemplos de servicio y sacrificio. El primer ejemplo, la vida de Pablo. Lo vamos a ver muy breve. El segundo ejemplo que vamos a ver, la vida de Timoteo. Y el tercer ejemplo que nos muestran en estos pasajes bíblicos, la vida de Epafrodito. Bien, ayúdenme a memorizar. El primer ejemplo es la vida de Pablo. El segundo ejemplo es de Timoteo. Y el tercer ejemplo, Epafrodito. Ya tienen ahí el tercer nombre para sus hijos. Epafrodito, nunca he escuchado Epafrodito. Bien, vamos a ver entonces el versículo 17 al 18, el ejemplo de Pablo. Cuando hablamos del apóstol Pablo, podemos hablar muchísimas cosas de este siervo de Dios. Podemos hablar miles y miles y miles de cosas. Sin embargo, quiero tocar una sola cosa, ¿no? El versículo 17. El versículo 17 dice Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Saben? El apóstol Pablo había servido muchísimo a la iglesia de Dios. Se había sacrificado muchísimo por la iglesia de Cristo. Había dedicado desde el momento que se convirtió todo su tiempo en la propagación del Evangelio, ¿no? Entrenando nuevos siervos, dando ejemplo de servicio y de sacrificio.
Y en el contexto, si leemos desde el versículo 12, por favor acompáñenme, el apóstol Pablo, después de hablar del servicio y sacrificio de Cristo, ahora empieza a aconsejar, a exhortar a los hermanos. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, aferrados, significa, ¿no?, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y a continuación dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, le dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. La iglesia siempre fue una preocupación para el apóstol Pablo. Y saben, hay una palabrita interesante ahí, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Saben? La ofrenda de libación era una ofrenda líquida que se hacía encima del sacrificio. El sacrificio era el cordero, ¿verdad? Y la libación es en realidad una ofrenda líquida. ¿Bien? Entonces, parece que Pablo está dando a entender, no importa, ¿no? O sea, comparando su vida con una ofrenda líquida, y esto hay que compararlo, como que estuviera diciendo: no importa que mi vida se derrame, no importa hasta que derrame la última gota de mi vida por ustedes. El ejemplo grandioso del amor de Pablo hacia su iglesia, a la iglesia de Cristo, el servicio y el sacrificio. Y a continuación dice: sobre el sacrificio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Ahora, los hermanos en Filipo eran unos hermanos que habían dado mucho testimonio acerca del sacrificio y servicio. Y él dice: mire, en su sacrificio y su servicio, yo me voy a seguir esforzando incluso hasta derramar la última gota de mi vida. El primer ejemplo que nosotros vemos es el versículo 17. Por eso dice el versículo 18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El primer ejemplo es el ejemplo de Pablo, pero quiero adentrarme más en el ejemplo de los dos personajes que vienen a continuación, y es el ejemplo de Timoteo. Ahora, Pablo lo que va a hacer es hablar acerca de dos personajes, de dos jóvenes, Timoteo y Epafrodito. Y quiero, por lo menos mi finalidad en esta noche con este tema, es que nosotros podamos concentrarnos en la vida de ellos y podamos tratar de verlo como ejemplo a Timoteo y Epafrodito de servicio y sacrificio. ¿Saben por qué? Porque ellos han visto el ejemplo de servicio y sacrificio en Pablo. Y Pablo ha visto el ejemplo de servicio y sacrificio en Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de servicio y sacrificio. Vemos a continuación entonces desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Están sonando las alarmas, ¿no? Son los brillos. Me acuerdo a que será un llanto y crujir de dientes. Bien, continuamos entonces del versículo 19 al versículo 24, el ejemplo de Timoteo. El ejemplo de Timoteo. Probablemente Pablo haya conocido a Timoteo en su primer viaje misionero, ¿no? Recordemos que Pablo tuvo varios viajes misioneros, que él estuvo predicando el Evangelio, y es como que Pablo haya pasado justamente por acá y haya predicado el Evangelio y muchos jóvenes se hayan convertido. Uno de ellos muy probablemente haya sido Timoteo. Ahora, Timoteo, ¿alguien se acuerda de los nombres de su abuela y de su madre? Loida. Su abuela era Loida y su mamá Eunice. Vamos a regalar 10 puntos al que diga el nombre del padre. No menciona la Biblia. Lo único que menciona acerca del padre era que era griego y no nos dice más. Es interesante porque fíjense que la abuela la nombra
a la madre la nombra y al padre no lo nombra. Muy probablemente era un incrédulo, muy probablemente, o quizá también era un creyente, no lo sabemos, no podemos confirmarlo. Lo que sí nos menciona que estas dos mujeres habían criado muy bien, ¿no?, a Timoteo. Bueno, Timoteo se convierte muy probablemente en uno de los viajes de Pablo, y Pablo lo ama tanto que en sus cartas, cuando le envía a Timoteo, le llama amado hijo, mi hijo amado, ¿no? Porque probablemente haya sido convertido en uno de sus predicaciones. Pero ¿saben? Cuando él viajó, en su primer viaje misionero ocurrió esto, no se lo llevó inmediatamente para llevarlo al servicio. Lo dejó ahí por un tiempo. Ya en su segundo viaje misionero lo recoge, ¿no?, de donde él se encontraba. Entonces enlistó al joven Timoteo como uno de sus colaboradores, que se lo llevó. Este era Timoteo, ¿no?, para dar una pequeña biografía acerca de Timoteo. Pero Timoteo en estos pasajes bíblicos nos menciona dos cosas acerca de Timoteo, y dos cosas que nosotros como jóvenes debemos de tener con respecto al servicio y sacrificio. Debemos de tener una primera cosa, un pensamiento de siervo, y la segunda cosa que debemos de tener es una preparación de siervo. Fijémonos bien el pensamiento de siervo que tenía Timoteo del versículo 19 al 21. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesó por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El pensamiento de siervo, y el pensamiento de siervo es aquel hermano, aquel creyente que piensa genuinamente, hay una preocupación genuina por la iglesia de Cristo. Es una preocupación genuina, no una preocupación falsa, no una preocupación hipócrita. Timoteo verdaderamente se preocupaba por la iglesia. Y en verdad se preocupaba. Pablo dice en sus palabras, a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Yo les pregunto a todos los jóvenes que estamos acá, no solamente jóvenes, los hermanos que están presentes acá. Hermanos, ¿nos estamos preocupando sinceramente por la iglesia de Cristo? ¿Nos estamos preocupando sinceramente por el servicio a la iglesia de Cristo? ¿O estamos viviendo nuestras vidas egoístamente? Hacemos nuestras cosas y lo que queda de tiempo para la iglesia. ¿Saben? A continuación el versículo 21 dice esto: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? O vivimos Filipenses 1:21 o vivimos Filipenses 2:21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O vivimos eso, o vivimos Filipenses 2:21. Para nosotros el vivir son mis cosas. O vivimos a Cristo o vivimos nuestra vida. Y saben, queridos jóvenes, lastimosamente, en esta preciosa etapa que es la juventud, somos egoístas. Vivimos o preferimos vivir nuestra propia vida antes que vivir una vida para Cristo. Empezamos a preocuparnos por cosas que ni siquiera van a perdurar en la eternidad. Y está bien que te preocupes por tu familia, está bien que te preocupes por trabajo, está bien que te preocupes por una profesión, está muy bien todo eso que te preocupes, pero no tiene que ser tu máxima preocupación. ¿Sabes? Podéis llegar a tener 2, 3 diplomados, 2, 3 carreras, pero el éxito no se trata de llegar a ser, un masterado y no sé qué cosa. El éxito no consiste en llegar a tener quizás un montón de bienes. El éxito no consiste en eso. El éxito para un creyente consiste en la obediencia a Dios. Eso consiste el éxito de un joven. Y cuando nosotros vemos a Timoteo con un pensamiento de siervo, él dice: no me importa lo demás. Me intereso sinceramente por vosotros.
Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero no solamente Timoteo tenía un pensamiento de siervo, sino que para ser un siervo hay que tener también preparación. Y saben, recordemos que cuando Pablo muy probablemente hace su primer viaje misionero y Timoteo se convierte, Pablo no lo agarra inmediatamente y dice, muy bien, vamos a servirnos, y ¡boom! Nos vamos, ¿no? No, Pablo todavía espera un tiempo para que Timoteo de alguna manera empiece a crecer espiritualmente, rodeados quizás de los líderes, los encargados, los responsables de la iglesia ahí donde él se encontraba. Y empieza a crecer espiritualmente. Y saben, después de que vuelve, después de un tiempo, y leemos esto en Hechos, por ejemplo, versículo 16, versículo 2. Por favor, acompáñenme a Hechos, capítulo 16, versículo 2. Dice, hablando acerca de Timoteo, ¿no? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Pablo ve que Timoteo ya está preparado y listo para emprender el viaje con él. Y es interesante que los jóvenes se preparen. Es importante que los jóvenes se preparen, que vean el ejemplo en otros hermanos que sirven y se sacrifican por la iglesia de Cristo. ¿Saben? Si continuamos, por ejemplo, viendo este tipo de cosas, Pablo, después de que lo agarró y lo llevó en su viaje, empezó a enseñarle teóricamente y también en la práctica, en estas dos cosas, en la teoría y en la práctica, las escrituras con su ejemplo. Y saben, este método de enseñanza es el que utilizó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, si ustedes ven, por ejemplo, en el libro de Lucas, una vez lo estudiamos, vimos cómo el Señor Jesucristo le enseña primero la teoría y práctica. Teoría, práctica, y al final le dice, vayan. Y los mandan a toditos a predicar el Evangelio, resucitar muertos, expulsar demonios, todo lo que el Señor Jesucristo había hecho anteriormente. Entonces, eso es lo que vemos. Y por favor, acompáñenme a segunda carta a Timoteo, versículo 3. Capítulo 3, versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 17. Y fíjense que aquí el apóstol Pablo empieza a recordarle, ¿no?, esta carta a Timoteo. Y fíjense las palabras que él le dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Está relatando Pablo cómo él, Timoteo, había sido testigo del servicio y sacrificio de Pablo. Y dice a continuación, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Era importante que Timoteo escuche a Pablo y vea el ejemplo de Pablo para poder servir. Y todas estas cosas Pablo le hace recuerdo a Timoteo. Entonces, queridos hermanos, vemos en este segundo punto, vemos a un Timoteo que tenía un pensamiento de siervo. Y el pensamiento de servicio no es un pensamiento egoísta. Cristo, cuando fue a la cruz, y eso es lo que nos habla en el capítulo 2 de Filipenses, no fue a morir para salvarse él. Fue a morir a una cruz para salvar a los pecadores. Fue la más grande expresión de un siervo. El siervo nunca piensa por su bien, piensa por el bien de los demás. Esto lo vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo.
Y ese es el ejemplo que Timoteo también ve, porque ese ejemplo lo ve en Pablo y Pablo lo ve en Cristo. Qué importante es ver ahora ejemplos de servicio y sacrificio. Y estoy seguro, queridos hermanos jóvenes, ustedes en su iglesia tienen verdaderos hermanos que han servido a Dios durante toda su vida. Han sido sacrificados, han sacrificado muchas cosas por el bien de la iglesia de Cristo. Y saben, como último ejemplo, y con esto ya vamos a ir concluyendo, tenemos a Epafrodito. Epafrodito, muy poco se habla, ¿no? De Epafrodito, casi no escuchamos mucho de Epafrodito. Y aparte que es un nombre medio extraño, ¿no? Epafrodito, a ver, gracias a Dios no me pusieron Epafrodito mis padres, capaz no leyeron este versículo, ¿no? Pero Epafrodito es muy poco conocido. Era un hombre extraordinario. Yo le puse ahí un calificativo. Era un hombre apasionado. Apasionado. ¿Saben? Vemos tres cosas en la vida de Epafrodito. La primera cosa es que Epafrodito era un hombre apasionado por el servicio. La segunda cosa era que era un hombre apasionado por la iglesia. Y la tercera cosa que vemos en la vida de Epafrodito era que era apasionado por Cristo. Había un fuego que le quemaba por amor a Cristo y a su iglesia. Y lo vemos en los pasajes. Leámoslos a partir del versículo 22, por favor, de la carta a los Filipenses. Versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Vemos el primer punto entonces de Epafrodito, que era un apasionado por el servicio, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador, mis necesidades. ¿Saben? Recuerdan que Timoteo era hijos de judía, ¿no? Y un gentil, un griego. Y parece que Epafrodito era un griego, ¿no? Incluso su nombre mismo lo dice. Recordemos que los nombres son de importancia. Por ejemplo, Epafrodito tiene que ver mucho con la diosa griega Afrodita, ¿no? Y bueno, el nombre de Epafrodito significa atractivo o agradable. Y yo no creo que signifique atractivo, o sea, no creo que signifique atractivo en el sentido de que era, ¿no?, hermoso. Pero cuando nosotros leemos la vida de este joven, creo que tenía un alma tan preciosa, valiosa y hermosa. Veamos bien, por ejemplo, en estas tres cosas que nosotros estamos viendo. Era un apasionado por el servicio. Y digo que era un apasionado por el servicio porque estaba dispuesto a servir. Lamentablemente hoy en día los jóvenes luchamos muchísimo, ¿no?, con la pereza. Luchamos muchísimo con lo que dice Filipenses 2:21, de buscar primeramente lo nuestro y bueno, si nos alcanza el tiempo haremos alguna cosa en la iglesia. Pero Epafrodito no. Epafrodito lo llama de la siguiente manera Pablo y dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Él era un creyente, ¿no? Él era un creyente. Colaborador, estaba siempre presente en las cosas que Pablo necesitaba. La tercera cosa, compañero de milicia. Este término siempre lo he escuchado en los hermanos mayores, pero nunca en los jóvenes, nunca. Siempre cuando veo a dos ancianitos, ¿no?, ahí, por ejemplo, conversar, era mi compañero de milicia. Pero nunca he escuchado a un joven decir, bueno, él es mi compañero de milicia. Sin embargo, Pablo le llama a Timoteo de esa manera, compañero de milicia, que estaba presente en todas las guerras, ¿no?, predicando el evangelio, enfrentándose donde sea que ellos vayan. Y lo que habíamos visto, Pablo presentaba o padecía persecución, y hacía muchísimas cosas, ¿no? Padecía muchísimas cosas, incluso estuvo hasta el borde de la muerte. Pero Epafrodito estaba con él predicando el evangelio. ¿Cuántos jóvenes hoy día pueden decir que son
parte de la milicia de Cristo, o compañeros de milicia juntamente con los ancianos o con los hermanos que son parte de este ministerio. Compañero de milicia. Y dice, y vuestro mensajero. ¿Y saben qué es interesante? Que más adelante vamos a ver que Pablo estuvo a punto de morir solamente por ser mensajero. Es decir, que el ser mensajero era arriesgadísimo en todo sentido de la palabra. Pero Epafrodito estaba ahí porque él era apasionado por el servicio. Y por último dice, y ministrador de mis necesidades. Cuando Pablo decía, necesito que hagas esto, necesito que lleves esto, necesito que traigas esto, Epafrodito estaba presente. Epafrodito era un apasionado por el servicio. La segunda cosa que vemos en Epafrodito es que es un apasionado por la iglesia. Fijémonos en el versículo 26, y esto es medio extraño, porque dice, porque él tenía grandes deseos. Pablo le está diciendo, yo tuve que enviarlos a Epafrodito, ¿no? Y le da las razones. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Saben lo que había pasado? Epafrodito se había enfermado gravemente, incluso hasta el punto de la muerte. Casi se fue. Casi murió. ¿Qué es lo que había pasado? Él se había enterado que la iglesia, que los filipenses habían escuchado que él estaba enfermo. Y dice que él se angustió. ¿Y saben cómo lo dice? Gravemente se angustió. ¿Saben? Epafrodito tenía un corazón noble. Él no quería que su iglesia sufriera por preocupación por él. ¿Y saben algo que me impresiona? Esta palabra, gravemente se angustió, se utiliza solamente dos veces en la Biblia. 2 veces en la Biblia. La primera que se utiliza, esta es la primera que utiliza en la carta a los Filipenses. Y la segunda que se utiliza es cuando el Señor Jesucristo está en agonía. En Mateo capítulo 26, versículo 38, si nos vemos, vamos a ver. Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Dice Jesús, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esa palabra, el 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La misma palabra ocupa aquí Pablo para poder referirse la angustia profunda que tenía Epafrodito por la iglesia, de la misma manera que la que Cristo tenía en el momento que estaba atravesando antes de morir en la cruz del Calvario. Fíjense bien el patrón, ¿no? Tanto Timoteo, tanto Pablo como Epafrodito siempre están mirando a Cristo como el gran ejemplo de servicio y sacrificio. Siempre lo están haciendo. Y vemos ahí, entonces, el segundo punto, que Epafrodito estaba apasionado también por la iglesia. Y saben, yo no sé de ustedes, queridos jóvenes, pero ¿cuántos de ustedes están apasionados por la iglesia? Y saben, quiero recalcar esto, la iglesia son todos aquellos que han creído en Cristo. Y hay algo muy importante, y déjenme hacer este juego de palabras. Si de verdad hemos creído en Juan 3:16, debemos de vivir 1 Juan 3:16. Si en verdad hemos creído en Juan 3:16, de verdad debemos de vivir 1 Juan 3:16. Pero ¿qué es lo que dice 1 Juan 3:16? Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, ¿no? Pero ¿qué dice 1 Juan 3:16? Vamos un momento, por favor, acompáñenme a 1 Juan 3:16.
Y es importante que nosotros debamos de vivir 1 Juan 3:16. Si realmente hemos creído en Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Saben? La primera carta de Juan ha sido una de las primeras cartas en las cuales me dieron la oportunidad de poder dar el estudio en la iglesia. Y no saben la manera en que me confrontó. Duro, fue muy duro para mí leer la primera carta de Juan. Porque la primera carta de Juan podemos encontrar si nosotros realmente somos creyentes. ¿Qué evidencias hay en mi vida en las que puedo decir, sí, realmente soy un hijo de Dios? La primera carta de Juan te confronta. Por eso es que esta es una de las evidencias que nosotros podemos ver de un verdadero creyente. Y un verdadero creyente no solamente cree que Cristo, ¿no?, murió verdaderamente por él, sino que él ahora está dispuesto a dar su vida ¿por quién? Por los hermanos, por la iglesia. Y nosotros vemos eso ahí, en la primera carta de Juan. Para concluir, no solamente vemos que Epafrodito era un apasionado por el servicio, un apasionado por la iglesia, concluimos diciendo que era un apasionado por Cristo. Y vamos a leer el versículo 27. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Saben? Perdón por ocupar este ejemplo, pero yo sé que todos, la mayoría de ustedes conocen aquí a mi tío Emeterio. Saben lo que él atravesó. Saben que él estuvo a punto de morir. Saben que él ha sido un siervo también del Señor de hace mucho tiempo. Quizás si el Señor se lo hubiera llevado, hubiera habido mucha tristeza. Pero en la conversación que tenemos con Él entendemos de que Dios siempre tiene propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y Dios nunca nos va a llevar hasta que cumplamos su último propósito. Y en el momento en que nosotros prediquemos a la última persona que tengamos que predicar, o tengamos que exhortar a la última persona, o tengamos que animar a la última persona, en ese momento en que cumplamos el propósito de Dios, Dios nos va a llevar a su presencia. Yo estoy contento de tener aquí a nuestro hermano Emeterio, y seguramente que muchos de ustedes también. Epafrodito estaba al borde de la muerte, casi se murió. Pero Pablo dice, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de él, pero no solamente de él. Dios tuvo misericordia también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pero ¿saben por qué se enfermó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué casi se muere? Y esto nos responde el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Queridos jóvenes, esos son los ejemplos que nosotros debemos de seguir. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos el ejemplo de Timoteo, tenemos el ejemplo de Epafrodito. Yo no sé ustedes, hermanos, yo no sé ustedes, jóvenes, pero estos pasajes por lo menos a mí me golpean muchísimo. O vivimos Filipenses 1:21 o vivimos Filipenses 2:21. O decimos, para mí el vivir es Cristo, y nos metemos en la lucha, en el servicio, el sacrificio en su iglesia, o dejamos a la iglesia de Cristo a un lado y nos preocupamos por nuestros propios intereses. Solamente hay esos dos caminos. Les animo, queridos jóvenes, a tomar esta decisión. El tema general de todo esto fue que estuviéramos comprometidos en la vida cristiana. Pero el compromiso parte primeramente con Dios y luego con su iglesia. No puede estar comprometido con la iglesia y no estar comprometido con Dios. No se puede. No se puede separar las dos cosas. Y estamos comprometidos con Dios, entonces debemos estar comprometidos con su iglesia. No podemos amar a Dios y aborrecer a su iglesia.
No podemos amar a la iglesia y aborrecer a Dios, no se puede. O amamos a Dios y le amamos a la iglesia. Recuerden, Juan 3:16 y 1 Juan 3:16. Espero, queridos hermanos, que estos ejemplos de estos jóvenes tan valientes que han dado su vida por el servicio y sacrificio pueda realmente quizás golpear nuestros corazones endurecidos y poner realmente nuestra mirada en lo que en realidad debemos de hacer. Servir, servir y servir a nuestro Dios. ¿Saben? En la eternidad, ¿qué haremos? Vamos a servir. Vamos a servir. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias por todo lo que me han permitido. Gracias por darme el púlpito. De verdad, espero que Dios prospere muchísimo este lugar. Y no solamente este lugar, sino también que veo que vienen jóvenes de otros lugares. Que Dios prospere también el ministerio que realizan, lo que ustedes hacen. Si nos enfocamos en lo que Dios dice, estoy seguro por lo que la Biblia dice, que las cosas que nosotros hagamos van a prosperar inmediatamente. Así que muchas gracias le doy a Dios y también a ustedes por permitirme este momento. Vamos a orar para terminar. Señor, te queremos agradecer por este momento. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia del cristianismo tú has levantado grandes hombres, hombres de valor, hombres de fe, hombres de servicio, hombres que han sacrificado hasta su propia vida. Hombres, Señor, que han puesto en poco su propia vida y han puesto en mucho, Señor, el compromiso que tenían contigo. Gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de Timoteo, gracias por la vida de Epafrodito y gracias por la vida de tantos hombres, Señor, que a lo largo de la historia nos han dejado un ejemplo de poder servirte y de poder sacrificarnos también por tu iglesia. Te pido, Señor, si tenemos quizás los corazones endurecidos y quizás estamos más preocupados por nuestros propios intereses, haznos entender, Señor, que cualquier cosa que nosotros hagamos en este mundo se quedará en este mundo. Pero las cosas que hagamos para ti te adorarán, Señor, por toda la eternidad. Y entendemos por lo que dice tu palabra, que tú nos vas a recompensar algún día, Señor. Nos recompensarás algún día. Nos darás aquellas coronas, Señor, que nos has prometido. Pero al mismo tiempo, Señor, echaremos aquellas coronas en tus pies para darte la gloria, la honra y el honor por toda la eternidad, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder servir. Gracias por darnos el privilegio de poder ser un sacrificio vivo hacia ti. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestros ancianos, a amar a tu iglesia como tú la amaste, Señor. Ese amor tan inmenso que tú mandaste a tu Hijo único, a tu Hijo amado. Aquel Hijo, Señor, que tú sacrificaste en aquella cruz. Que su sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha lavado y ahora nos ha hecho parte de la familia tuya. Te agradecemos por este tiempo. Bendice este lugar, bendice a Mendoza, bendice todas las iglesias, Señor, que se encuentran en este lugar. Te agradecemos por este tiempo y por el privilegio que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.